muchas gracias. Es así, la verdad es que me siento muy bien de estar con ustedes en este primer episodio de Seguros y Billetes, en donde cada episodio vamos a tener a expertos de la vida que nos estarán ayudando, vamos a poder aprender de ellos, de temas de finanzas personales, ahorro, inversiones, retiro, educación financiera, pero además de crecimiento personal. Podremos escuchar esas recomendaciones que tienen para nosotros y que nos van a permitir a todos crecer en un ámbito personal, profesional y personal. Así es, prepárense amigos para sumergirse en un mundo de ideas y experiencias. Y si tú tienes algún tema de que te gustaría que habláramos en este podcast, mándanos mensaje a Seguros y Billetes, ya sea en Instagram, Facebook o incluso vayan a seguir todo el contenido que vamos a estar creando en TikTok para ustedes. ¿Y qué te parece si nos compartes un poquito, David, de quién va a ser el invitado del día de hoy? Claro que sí. El día de hoy tenemos a un gran amigo, a un gran contador, a un empresario y experto de la vida en el área contable. Del campo a la ciudad, hoy es un gran empresario y se ha consolidado en el sector. Cuenta con un despacho contable formando un equipo innovador, un equipo eficiente, profesional y a la vanguardia. Ojo, desde los 24 años inició su propia empresa y hoy destaca por su servicio y que además asesora a clientes nacionales e internacionales. Él es un experto en temas fiscales y financieros. Además, la buena noticia de este invitadazo es que es morelense, originario de Tetela del Volcán, viene de una familia campesina, es un gran emprendedor, un gran empresario que inició desde cero y que a día de hoy no solo es un empresario y emprendedor, sino también es un padre de familia y un gran esposo. Está con nosotros Carlos Alberto Martínez. Bienvenido a Seguros y Billetes. Pues muy bien, amigo. Bienvenido. Qué gusto. Y gracias por la excelente presentación. Un gusto, Carlos. Bienvenido. Gracias. Oye, qué gusto tenerte con nosotros, amigo, desde la juventud, la adolescencia. Pero bueno, platícanos, Carlos, al día de hoy ya eres un empresario que está en una etapa de crecimiento, pero nos gustaría que tú pudieras platicar con la audiencia, pues, qué es lo que estás haciendo al día de hoy, pero además de qué es lo que estás haciendo al día de hoy, ¿cómo fueron esos inicios? Sí, por supuesto. Pues actualmente soy director ejecutivo de Acuante Consultoría, ¿no? Una empresa que desde 2019 se está consolidando como una líder en el sector contable y fiscal, ¿no? Con una diferenciándonos de un servicio disruptivo, cercano, oportuno al cliente, ¿no? Hay muchos contadores, ¿no? Te mencionaba en algún momento cuando platicábamos, la contabilidad siempre ha sido la misma desde Fray Luca Pacioli, ¿no? Desde 1492, inició el cargo y el abono nunca va a cambiar. Pero lo que nos toca innovar como contadores es justamente ese servicio, ese trato cercano y oportuno que realmente se cumpla, ¿no? El objetivo de la contabilidad es brindar información financiera y fiscal que te ayude a tomar decisiones en tiempo oportuno. Entonces en eso ando, ¿no? Dirigiendo una empresa que actualmente tiene 300 clientes nacionales y extranjeros, ¿no? Tanto personas físicas como personas morales, y actualmente con 30 colaboradores y creciendo y siempre de la mano de expertos, ¿no? Compañeros colaboradores que su objetivo principal es brindar y asesorar correctamente a nuestros clientes. Claro, Oye, oye Carlos, entonces con esto que acabas de comentar, creo que has dicho algo bien interesante en principio, que muchas veces cuando se piensa en emprender, ¿no? En poner un negocio, en montar una empresa, pues tal vez muchas veces nos detenemos porque decimos, ¿qué nuevo puedo hacer? ¿No? Y entonces comienzas a pensar y decir, bueno, me gustaría hacer eso, no, pero eso ya existe. No, bueno, ahora me gustaría hacer alguna otra cosa, pero bueno, eso también ya existe. Y entonces es ahí como que te genera un tope para entonces decidir y dar el paso a emprender. Pero lo que tú acabas de decir es bien importante o interesante porque es, pues no forzosamente el emprender tiene que ver con crear algo nuevo, claro, sino con mejorarlo. Sí, así es. Mira, me regreso un poquito, ¿no? Y un poco sobre mi vida.
Yo, como mencionaba, nací en Tetela de Volcán, de padres campesinos, de una familia campesina. Yo soy el primer profesionista en ambas familias, en los Martínez y en los Velázquez, ¿no? El primer profesionista. Entonces, desde muy chico, esa inquietud de emprender, de hacer las cosas, pues estaba presente en mi vida, ¿no? Incluso con mi hermano nos tocaba decir, oye, pues vamos a inventar algo, ¿no? Pero decíamos, es que nos frustrábamos porque decíamos, ya todo está inventado, caray, ¿qué podemos hacer? Entonces lo dejábamos y mejor nos lo dedicábamos a jugar en otras cosas, ¿no? Entonces así fue, no sabía qué estudiar, incluso contabilidad fue mi tercera opción, ¿no? Yo quería ser arquitecto, quería ser ingeniero agrónomo, la vida afortunadamente me puso en el lugar correcto, ¿no? Apliqué para la UNAM, me quedé ahí en la facultad de contaduría. Apliqué en el Poli, para la cual quería ser ingeniero arquitecto, y mi segunda opción era contador, entonces fue contador mi opción. Entonces al final decidí estar en la UNAM, ¿no? Ya ni siquiera, con el simple hecho de saber que me había quedado en la UNAM, ya ni siquiera decidí buscar ser ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces de ahí fue avanzando. Incluso en mis primeros semestres no sabía si realmente la contabilidad era lo mío, ¿no? Porque en contabilidad saqué 7, caray. O sea, ¿sí pensabas en desertar? Sí. Incluso saqué ficha para otra carrera. Economía, marketing. O sea, cuando estabas estudiando la carrera, dijiste, pues, a ver, quiero ser contador, pero estoy teniendo malas calificaciones en contabilidad, exacto, así que casi repruebo, o sea, el cargo y el abono era tedioso y la verdad estaba a punto de reprobar. Y en el segundo semestre yo saqué ficha para sacar para otra carrera, que era economía o marketing digital, ¿no? Oye, ¿y qué te llevó a quedarte en contabilidad? Un concierto, ¿no? Un concierto que era un sábado, tenía que ir a hacer examen, y al final dije, ¿sabes qué? Mejor sí me quedé en contabilidad. Sobre todo porque mi papá vi que siempre sufrió de eso, ¿no? O sea, de que no tenía un contador que lo asesoraba de manera oportuna, ¿no? En el campo tiene ingresos exentos y se tiene que dar un seguimiento, porque si te pasas de esos ingresos exentos, pues tienes que pagar el 30%, ¿no? Entonces, mi papá al final de año se estaba quebrando la cabeza porque se preocupaba por que los contadores le respondieran y demás. Entonces, es por eso que decidí seleccionar contabilidad, ¿no? Pero al final no estaba del todo convencido. Y fue la vida como me fue llevando a que contabilidad fuera la carrera que me diera de comer y que ahora es fruto de mis alegrías, ¿no? Que incluso me ha dado una esposa, una hija y una vida plena y feliz. Claro. Oye, a ver, platícanos, Carlos, porque una cosa es tener o ser de profesión contador, es decir, estudiar contabilidad. Y luego que terminas la universidad, pues la opción inicial es emplearte, es decir, conseguir un trabajo, o en este caso tal vez únicamente ayudar a tu papá y dedicarte pues de manera completa, de tiempo completo, a ayudar a tu papá en la contabilidad. Y otro camino es comenzar a trabajar de forma independiente, ¿no? Que eso ya tal vez pudiera implicar un riesgo adicional, pero todavía está el trabajar de forma independiente y luego de ahí pues ya ser un empresario, es decir, montar una empresa. Entonces, ¿qué es lo que en cada una de estas etapas es lo que pasó contigo? Es decir, ¿las viviste, no las viviste? Y en el caso de que sí, ¿cómo es que se transformaron? Sí, por supuesto, al inicio, como te dije, quería tener mi propio despacho y ayudar a alguien, ¿no? Trabajar a lo mejor en la empresa familiar, producir y demás. Llego a la UNAM y la contabilidad es muy noble, la carrera de contabilidad es muy noble porque te permite trabajar desde la mitad de la carrera, o incluso desde antes, ¿no? Incluso si eres técnico en contabilidad, ¿no? La carrera es muy noble. Yo empecé a estudiar a la mitad de la carrera en una empresa productora de cine mexicano, ¿no? Producía, por ejemplo, Cásese quien pueda, varias películas de aquella época, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar de medio tiempo y ahí empecé a generar práctica, ¿no? Y a la par, pues también continuar con mis estudios. Y de ahí, pues también el ambiente te va formando a que, oye, pues tienes que trabajar en el mejor o en una de las mejores empresas de contabilidad, ¿no? Las famosas Big Four. O tienes que estudiar, sacar buenas calificaciones para lograr el mejor puesto, ¿no? Entonces sí llegó un momento en el que yo me estaba enfrascando en eso, ¿no? Oye, pues tienes que ser un buen empleado, un buen colaborador y ser un buen contador, ¿no? Seguir ahí, luchar por llegar a tener un puesto directivo
y al final para un sueño de alguien más, no de una empresa ya establecida. Pero la verdad es que llegó un momento en el cual, bueno, lo logré. Primero fue una empresa productora de cine mexicano, un despacho contable. Después de ahí apliqué para las famosas Big Four, ¿no? En México o en el mundo, mejor dicho, en el área contable hay 4 empresas que en el grupo le llaman las Big Four, ¿no? Trabajé para una de ellas, cual me tocó auditar a una empresa refresquera, ¿no? Entonces yo vivía en Copilco, tenía que ir hasta Santa Fe, levantarme a las 5 de la mañana, salir a las 5:30 porque a las 7 tenía clases de inglés. Eso sí fue importante, que incluso me costó mucho trabajo el inglés, ¿no? Después hablaremos más adelante. Pero entonces tenía clases de inglés, ¿no? Entonces yo entraba a las 7 de la mañana en una escuela en Santa Fe para después pasarme a la empresa, ¿no? A auditar. Es muy chistoso porque, y lo cuento porque fue uno de los factores que me incentivaron, me invitaron para yo crear mi propio despacho y para hacer algo o dejar de hacer algo que hasta ese momento las grandes empresas o la ideología empresarial de ese momento tomaba y que yo no quería aplicar, ¿no? Entonces, una vez que terminaba las clases de inglés, me iba a la empresa, ¿no? Estábamos en un sótano, porque auditábamos desde un sótano, éramos auditores externos, ¿no? A lo que voy es que entraba sin ver la luz del día y salía sin ver la luz del día, ¿no? ¿Por qué? Bueno, todas las personas, todos los contadores tenían una idea, o sea, salían que a comprar el cafecito, ¿no? Que echarse un cigarrito, que luego íbamos a la comida, que ya nos íbamos a los partidos de fútbol. Era a ver los partidos de fútbol, ¿no? Era tiempo ineficiente, ¿no? Para que al final nos fuéramos hasta las 11, 12, hasta las 2 de la madrugada, ¿no? Pero realmente era tiempo ineficiente, era ineficiencia. Entonces ahí yo me di cuenta, duré 11 meses ahí en esta empresa, en ese despacho. Dije, ¿sabes qué? Yo no soy de aquí. No estoy seguro si lo mío es la contabilidad. Fue otra frustración en ese momento. Entonces, ¿sabes qué? Voy a titularme porque estaba en el proceso de titulación. Tomé un diplomado. En la UNAM hay una opción para titular que se llama Diploma Program in Business Administration, ¿no? En el cual te llevan a la UNAM Chicago, ¿no? a tener prácticas, incluso a practicar el inglés, ¿no? Entonces, tomé como pretexto el irme a Chicago. ¿Sabes qué? Me quiero titular. Me voy a ir a Chicago un tiempo, entonces que renuncio. Entonces me fui, la verdad es una buena oportunidad, no es nada caro, los invito incluso para que tengan ahí en invierno Puma, en verano Puma, son las oportunidades que incluso con nuestros impuestos se pagan. Entonces regreso y fue la realidad, no tenía trabajo. Entonces busco con algunas frustraciones, ¿no? De no encontrar trabajo, y me encuentro con un francés que había llegado a México, ¿no? Y vio la oportunidad de negocios, ¿no? Abrió un grupo empresarial que se dedicaba a brindar contabilidad, a reclutar personal, a brindar servicios de comercio electrónico. Entonces llego ahí y me gustó mucho su forma de pensar, ¿no? Su forma de emprender y de hacer negocio, porque era eficiente, ¿no? Contrario a lo que teníamos en la empresa como auditor, ¿no? En el cual pues incluso coloquialmente, permítanme expresarlo, ¿no? Entre contadores le llamamos horas maneras, ¿no? ¿Por qué estar ahí? A lo mejor sin ni siquiera hacer nada, ¿no? Entonces aquí era trabajar por resultados, ¿no? No importando si tú estabas de vacaciones en Japón, ¿no? Mientras cumplieras con ese objetivo, adelante, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, me dio tiempo también para abrir mi empresa, ¿no? y el recurso para iniciarla, ¿no? Si me empeñaba en sacar los resultados que en ese momento mi jefe quería, ¿no? Pues yo tenía tiempo para desarrollar a Juan, que ahí fue donde surgió, ¿no? Y que pues también con esa ideología que yo buscaba, ¿no? O sea, tiempo eficiente, algo disruptivo desde la contabilidad, que como les dije, no es tanto innovar, ¿no? Al final eso fue lo que me gustó y me ayudó. Incluso cuando estaba en la universidad, muy importante, ¿no? Yo le dije a un amigo, oye, hay que hacer el despacho, porque traía esa inquietud desde mi papá. Le dije, hay que hacer un despacho de contadores, ¿no? Mi amigo me dijo, no, es que estamos muy jóvenes, nadie nos va a creer, no tenemos la experiencia. Entonces volteo y le digo a mi novia, pues entonces era igual. Dijo, oye, hay que hacer un despacho, ¿no? Así era, me dijo, claro que sí, vamos a hacerlo. Entonces empezamos a trabajar como personas físicas, como Carlos, como Ivonne, hasta formalizarlo ya hasta 2019.
Y así fue como iniciamos, con esas ideas disruptivas, con esas innovaciones. Como les digo, no es tanto innovar, no vamos a crear una aplicación, no vamos a crear un nuevo invento, un nuevo robot, sino innovar desde algo que es muy antiguo como la contabilidad. ¿En qué? En el servicio, en el trato oportuno con la gente. Oye, Carlos, ¿qué significa Aquantia? Aquantia, bueno, como les mencionaba, iniciamos brindando servicios a extranjeros en México, porque también algo importante es que hay muchos contadores, pero no todos los contadores hablan inglés. Okay. Algo chistoso, al principio yo no sabía. ¿Pagaste el precio con el inglés? Sí, exacto, es que al inicio me frustré tanto porque yo empecé a aprender inglés en la secundaria, ¿no? Incluso mi primera clase rápido me dieron el examen de evaluación, me dijeron, el primer punto era que pusieras tu nombre, ¿no? Name. Entonces yo puse Charlie Albert Martínez de la Station, porque en algún momento así mi tía me había dicho que así se escribía, pero yo no sabía, ¿no? Llegar del campo a la ciudad, literal, para mí era algo nuevo, incluso el inglés también era algo nuevo, que hasta tuve que traducir mi nombre, ¿no? Sin saber, ya después volteé a copiar, nomás se tiene que poner el nombre en español, ¿no? Pero así fue. Entonces, me enfoqué tanto en aprender el inglés, derivado de eso, dije, esto ya no me vuelve a pasar, ¿no? Que incluso de eso empecé el negocio, ¿no? Aquantia proviene de accounting, respondiendo a tu pregunta, accounting, que es contabilidad, ¿no? En inglés. Y un poco tropicalizando tanto para los nacionales como los extranjeros, ¿no? Entonces, como iniciamos brindando servicios a extranjeros, ¿no? Mi primer cliente fue el francés, de ahí me recomendaron holandeses, y pues me tuve que lanzar a ruedo, ¿no? A hablar el inglés en ese sentido. Entonces viene de ahí de accounting, contabilidad. La verdad es que es un nombre pues, muy reconocido al día de hoy. Les invitamos a que los busquen en redes sociales. Hay diferentes, incluso artículos, ¿no? En periódicos importantes para que conozcan más de este despacho contable. Pero retomando esto que nos estabas compartiendo de cómo iniciaste, yo llevaba un conteo mental de cuántas frustraciones y cuántos fracasos, ¿no? Sí. El primero es en la universidad, ¿no? Cuando dices, híjole, me está yendo mal, pues tal vez esto no es para mí. Y lo retomo porque quizá las personas que nos están escuchando, incluso jóvenes que están en un momento donde tal vez no les está yendo tan bien, pues tal vez este consejo sería, pues espera un poco, ¿no? Tal vez sí es para ti, pero todavía no tomes una decisión. El otro fracaso es, oye, pues ya salí a la vida profesional, pero no es como me lo habían dicho en la escuela, no es desde temprano y hasta noche, y por lo menos no es la vida que tú querías, ese segundo fracaso. El tercer fracaso pues es regresar, ¿no? Después de esta titulación, y bueno, pues ahora conseguir trabajo, meter currículums, y que tal vez, aunque no era lo que tú querías en principio, porque ya tenías una primera experiencia pues trabajando en una empresa grande, pero al final es como, pues vuelve a intentarlo, ¿no? Vuelve a hacerlo, pero él sabe que tal vez la experiencia o las oportunidades o demás, pues tal vez no se daban, ahí vemos otro fracaso, ¿no? Y el otro es, pues el inglés. Entonces, preguntarte, ¿qué consejo tú les podrías dar a las personas para lidiar justamente con el fracaso, ¿no? Lidiar justamente con esos momentos de frustración en donde tal vez dices, híjole, pues no sé si es esto lo que quiero en la vida, ¿para dónde voy? Claro, mira, uno de mis mentores, creo, o el primer mentor ha sido mi padre, ¿no? En el cual me dijo, todo a su tiempo, ¿no? En algún momento me lo dijo, esa frase ha regido mi vida, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo a su tiempo, ¿no? Desde cuando en la primaria, yo he sido muy noviero, ¿no? En la primaria tenía mi primer novia y me dijo, a ver, calma, ¿no? Todo tiene su tiempo. Entonces esa frase me ha regido en la vida empresarial, ¿no? Familiar, de negocio. Entonces, decirles justamente que no se desesperen, ¿no? Algo importante es que pruebes, que te lances al ruedo, ¿no? Creo que para un contador es bien importante el que si quieres saber que realmente eso es para ti, creo que en otras carreras también es que trabajes, ¿no? Que te lances al ruedo, que te animes, porque en la práctica, igual mi papá me decía, ¿no? En el pizarrón, no se te muere la vaca. Claro. Porque me sirvió para ser técnico en animales. En el pizarrón no se te muere la vaca, ¿no? Pero ya en la práctica se te puede morir, ¿no? Porque una teoría sin la práctica pues no es fructífera, ¿no? Entonces es eso, hablando profesionalmente es que te lances,
que practiques, ¿no? Y que ahí te vas a dar cuenta, o sea, lanzándote al ruedo, a la realidad. Eso es una buena manera de lidiar con la frustración, ¿no? Y de saber si realmente ese es el camino que quieres seguir. Es una oportunidad y sobre todo paciencia, ¿no? El saber que todo llega a su tiempo. Buenísimo. Entonces un gran consejo es, todo tiene su tiempo, entonces espera, ¿no? Y si lo completamos, esto es, para tener una recompensa hay un tiempo, ¿no? Es decir, todo en la vida tiene un proceso y no podemos llegar a la recompensa si no hemos pasado por ese proceso. Así es, tal cual. Y obviamente con una acción, ¿no? Claro. Si no, sin esa acción, sin ese accionar, es infructífero también de esa manera. Y precisamente ser un experto de la vida, no sé si ustedes coinciden conmigo, es que vas a aprender de fracasos, pero también de aquellos éxitos, ¿no? Porque estoy segura que Carlos en Acuantia, junto con Ivonne, han tenido muchos éxitos, ¿no? Y sí, fracasos en donde han aprendido, pero que eso los ha llevado a mejorar y a crecer. Y muchas veces lo que no nos gusta, por ejemplo en tu caso, ¿no? En su momento en inglés, aprenderlo es lo que nos conviene y que pocos están dispuestos a pagar ese precio. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, por supuesto, salir de esa zona de confort, ¿no? Es lo que siempre es lo que bueno, en lo personal me mantiene vivo, ¿no? Si ya logramos esto, ahora van a salir otros retos, otras oportunidades, ¿no? Y conforme vas creciendo, o sea, nada es estático, ¿no? Eso es lo importante de la vida, ¿no? Que vienen nuevos retos y que tienes que saber cómo resolverlos en ese sentido, ¿no? Que va desde, bueno, vas creciendo, ahora tienes más colaboradores, ahora cómo los vas a atender, ¿no? En ese sentido es importante, digo, va más allá, o sea, de esos retos profesionales, empresariales. Oye, ¿y qué acciones has tomado? Digo, ahorita hablabas de acciones. ¿Qué acciones has tomado tú para poder crecer y para poder liderar este equipo que ya han formado? Claro, mira, he extraído, yo he tenido los conocimientos empíricos, en algún momento lo iniciaba, ¿no? Sin duda el estudio, el leer, el tomar el conocimiento de varias personas, incluso como ustedes, eso siempre ha ayudado a mejorar o a tomar lo mejor. El benchmarking que le llaman los de marketing, ¿no? Tomar lo mejor. Incluso digo, desde un inicio, pues, mi papá, en conjunto con mis tíos, desarrollaron una empresa productora de aguacates, de duraznos y comercialización, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Yo en un inicio estaba seguro, al menos yo no estaba acostumbrado a tener un ingreso fijo, entonces eso fue los primeros pasos o acciones que me ayudaron a crear lo que ahora es Acuantia, ¿no? El que no estuviera acostumbrado a un sueldo fijo, ¿no? Porque el campo es muy bonito, ¿no? Cuando te da manos llenas, pero si te cae una granizada, se pierde toda la producción e incluso pues también el dinero, ¿no? Entonces yo escuchaba como mi papá, pues cuando le iba bien, pues estábamos felices, ¿no? Pero cierta noche llegaba y decía, oye, ¿sabes qué? Ya granizó, ¿no? La pérdida de a lo mejor de 3 pesos que ibas a recibir solo son 50 centavos, ¿no? O un peso. Entonces es eso, esas son esas acciones, ¿no? El aprender, el leer, eso es muy importante, y también saber allegarte de las personas correctas, ¿no? Así por muy insignificante que pudiera parecer esa persona, siempre tiene algo de sabiduría, de conocimiento que le puedes extraer. Entonces son esas acciones, esos libros y sobre todo también la integridad y el consejo de las personas que te rodean. Yo creo que también algo fundamental que crea o que rige mi éxito como persona y lo transmito a la empresa es que el primer paso es atreverte, ¿sí? Y también el éxito se debe de las personas que te rodean, ¿no? No solo pues ¿cómo decirte? No solo en contacto, sino realmente la riqueza de pensamiento que ellos pueden llegar a alimentarte y complementarte. Eso es muy importante, entonces siempre rodearte de esas personas que por insignificantes que podrían parecer en ese momento, después no vas a saber dónde te los vas a topar y cómo te podrían ayudar. Esas son las acciones que he tomado, ¿no? Sobre todo redirigiendo e invirtiendo también, ¿no? Hay una filosofía muy buena que lo extraje del libro, ¿no? Es que no esperes ganancias en un corto plazo, sino hay que hacer crecer a la empresa, ¿no? Hay que invertirle las primeras ganancias. O sea, no es la ideología del mexicano, es, oye, quiero emprender porque ya quiero tener mi carro, mi casa y demás. No, es tener esa riqueza o generar esas ganancias y reinvertirlas, ¿no? Para que se vuelva una bola de nieve. Entonces son esas acciones que hasta el momento he empleado en mi empresa, ¿no? Y es reinvertir todo ese dinero para que crezcamos, ¿no? En marketing, en colaboradores, en infraestructura, en conocimiento, en capacitarlos, en equipo de cómputo y demás. O sea, eso es la reinversión, también son otras acciones
que tomamos en la cuantía muy en cuenta. Es decir, de aquí, ahora una frase muy padre es que la verdadera riqueza no se consigue en el corto plazo. La verdadera riqueza se consigue en el largo plazo. Sí, y hablábamos mucho, incluso con otros, o en otro momento, ¿no? Que actualmente las generaciones, incluso nosotros, millennials, estamos acostumbrados a que todo sea rápido, fácil, en un corto plazo, ¿no? Tener la riqueza, porque pues al final seguimos estereotipos de lo que nos rodea, ¿no? Pero sin duda es algo que debemos de ir alimentando, que ir regando esa plantita, ¿no? Para que al final tenga esos frutos tan anhelados, ¿no? Así es, a un mediano o largo plazo. Oye, y luego cambiando un poco de tema, aunque vamos a tocar la cuestión de los impuestos, la cuestión contable, el mes pasado, es decir, en abril, fue la declaración anual para personas físicas. Entonces, me gustaría, y aprovechando que estás aquí como experto de la vida, como experto en cuestiones fiscales y contables, ¿qué consejos tú les puedes dar a las personas, ¿no? Para tener, primero, una buena contabilidad? ¿O por qué deberían tener una buena contabilidad? Claro. Es más, hay personas que incluso piensan como que no es necesario llevar la contabilidad, ¿no? O como para qué, o incluso hay un miedo del SAT, ¿no? Claro. Entonces, lo primero sería, ¿por qué sí tener una contabilidad? ¿Por qué sí tener un contador? ¿Por qué sí incluso registrarte ante el SAT, ¿no? Y la otra es, ¿qué recomendaciones puedes dar a las personas para su declaración anual? ¿Por qué sí hacerla o por qué no? Platícanos. Claro, perfecto. Mira, el mundo cambia, las cosas tienen que cambiar, ¿no? Desde la tecnología y en el ámbito empresarial. O sea, el mundo está en constante crecimiento, ¿no? Entonces tienes que cambiar en esa parte, en el mundo empresarial, si no te quedas estancado ahí, no creces, no ganas dinero, ¿no? En ese sentido, no ganas billetes. Entonces a lo que voy es, tú puedes iniciar un emprendimiento, ¿no? Sin facturar, que es lo más básico, ¿no? En la informalidad. Pero si tú quieres dar el siguiente salto, que es a lo mejor ya vender en línea, ya vender a una empresa más grande, ser proveedor de una empresa más grande, tarde o temprano, el que te des de alta en el SAT te alcanza, esa obligación te alcanza. Entonces, es un límite. Sí, así es. O sea, si quieres crecer, pues ya te van a exigir facturas, ¿no? O no todo el tiempo puedes estar recibiendo el dinero en efectivo, ¿no? Porque bueno, ya hay algunas otras regulaciones que disminuyen la recepción del efectivo, ¿no? Entonces, si ya tú quieres crecer, necesitas darte de alta en el SAT y con eso avanzar, ¿no? Porque si no te estancarías. Eso es a lo que voy. El mundo cambia, los ámbitos contables, el ámbito empresarial tienen que cambiar y tienes que subirte a ese tren, ¿no? Si no, no vas a crecer, te vas a quedar estancado en ese sentido. Entonces, por supuesto que recomiendo que se den de alta, ¿no? Incluso doy un curso, hay un curso por ahí, incluso ahí también en Instagram, ¿no? Que le llamo no temas al SAT, ¿no? Porque puedes aprovechar esos beneficios que el SAT o la ley te proporciona, ¿no? O sea, el darte de alta, por supuesto que te ayuda, ya lo he mencionado, ¿no? Te ayuda a crecer como empresa y demás, y aparte es aprovechar las cosas, los vacíos que tiene la ley o esa ilusión fiscal, ¿no? que existe, ¿no? Porque evasión es la palabra mala, ¿no? No pagar impuestos a la mala, y ilusión es aprovechar esos vacíos que tiene la ley para pagar lo que tienes que pagar, ¿no? Entonces, sin duda es una buena opción darte de alta, ¿no? Aprovechar, asesorarte también con un experto, con un contador, ¿no? Que te guíe, ¿no? Y que algo importante, ¿no? Que en la cuantía implementamos es no solo te enfoques en la parte de impuestos, en pagar menos impuestos, ¿no? Sino también en la parte financiera, en los billetes, ¿no? Porque en México el 99%, me atrevo a decir, el 99% de las empresas se dedican o llevan una contabilidad para pagar impuestos, ¿no? Y dejan de lado la parte financiera, que es la planeación. Un buen contador no es aquel el que te dice, oye, te voy a hacer pagar más o menos impuestos, ¿no? Un buen contador es aquel que recibe tus ideas de negocio, ¿no? Recibe o te ayuda a realizar, o una vez que recibe esas ideas de negocio, te ayuda a plasmarlos, ¿no? En un presupuesto de ventas, en un presupuesto de ingresos, ¿no? Para que con ello te lleve justamente a tener un presupuesto de impuestos y que te genere una utilidad, ¿no? O sea, es no solo enfocarte en pagar menos impuestos, no solo es
decirte hoy, yo como contador, dedícate a gastar cuando te quieras sin liquidez, sino es tener una buena planeación para que tu empresa crezca, ¿no? Tener de la mano la parte financiera y la parte fiscal, eso es muy importante, ¿no? Y es sobre todo la recomendación que les digo, acercarse a un experto, ¿no? Que tenga esa presencia. Es por eso que la cuenta es Tax and Financial Intelligence, ¿no? Es la parte de impuestos y la parte financiera de la mano. Esa es la recomendación y sin duda que se debe dar. Claro, oye, y aquí hay pues algo que se dice, ¿no? Seguramente llegan personas y te dicen, oye, pues estoy mal con mis impuestos, ¿qué hago? Y entonces seguramente pues les puedo responder de dos maneras, ¿no? ¿Quieres un consejo personal como amigo o quieres un consejo profesional? Entonces tal vez te dicen, oye, pues ¿cuál es la diferencia? Pues que si es consejo personal no tiene ningún costo, ¿no? Pues eres mi amigo, pero si es un consejo profesional pues debe de generar honorarios. Exacto. Y tal vez los amigos dicen, bueno, pues quiero pues el consejo del personal, ¿no? Pues ese no me cuesta. Pero entonces el consejo personal es... Ven a mi despacho para asesorarte, para que yo lleve tu contabilidad y ahí es donde sí te cobro. Exactamente, ¿no? Es el buen consejo Oye, personal. pero, ¿y a ti te gustan los seguros y billetes? Sí, por supuesto. Creo que es algo importante la parte de seguros, ¿no? El tener esa certeza que también en México dejamos muy de lado, no somos muy al corto plazo, no nada al futuro, ¿no? Y por supuesto los billetes, que hace poco hablaba con mi mamá, ¿no? O sea, el dinero no te hace mala persona, ¿no? Más bien, el dinero fortalece la persona que eres, ¿no? Porque en algún libro dice, ¿no? Si eres buena persona, fortalece esa buena persona que eres, ¿no? Y si eres una mala persona, pues te va a hacer peor, ¿no? Con el dinero se han impreso las Biblias, ¿no? Con el dinero se han construido iglesias, se han apoyado a causas nobles, ¿no? Y eso fortalece, teniendo dinero, teniendo billetes, te resplandece, ¿no? Esa buena persona, pule esa buena persona. Y si eres mala persona, pues ahí tenemos a, no sé, algunos narcos, algunas malas gentes. Por supuesto que me gustan los seguros, sin duda. Oye, y entonces, retomando el tema de la declaración anual, ¿qué beneficios te pueden dar los seguros, ¿no? En esa declaración anual? Es decir, ¿hay algún punto en donde convergen? Y si sí convergen, ¿cuáles son los beneficios que puede tener una persona desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí. A través de los seguros? Mira, hay un rubro que se llama deducciones personales, ¿no? Que son, entre ellos, los seguros de gastos médicos mayores, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que la lógica, o hablando ya más coloquialmente, ¿no? Es que el gobierno, por constitución, tiene la obligación de darte, por ejemplo, salud de calidad, ¿no? Educación de calidad, vivienda digna. Al momento de que no lo logra y sale el dinero de tu bolsillo, como en este ejemplo es el seguro de gastos médicos mayores, por poner, ¿no? O el gobierno se pone a mano. Entonces, se pone a mano, hablando coloquialmente, es decir, te regresa una parte de ese dinero, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, por supuesto que uno de los beneficios es que si tú dependerá del régimen, es decir, dependerá de la familia o dependerá de la familia cómo pagas impuestos, si yo le llamo, ¿no? Así asesor, dependerá de eso. Pero si tú tienes uno de estas deducciones personales en específico, y en este ejemplo un seguro de gastos médicos mayores, un seguro de vida, ¿no? Tiene sus excepciones, puedas tener de regreso parte de ese dinero, ¿no? Ese es un beneficio. Si eres asalariado, tienes esos gastos, esas deducciones personales, ¿no? Como les dije, por el simple hecho de establecerse en la ley o por constitución, se pone a mano y te regresa un dinero. Entonces ya podrías tener esa liquidez o ese dinero para reinvertirlo o hacer otras cosas, ¿no? O también como estrategia, si ya eres, estás trabajando como independiente, podremos crear unas estrategias, ¿no? Y decir, de que se lo demos al SAT, de que paguemos impuestos, pues mejor inviértelo en un plan para retiro, ¿no? Un plan para retirarte bien en un futuro y que sea para ti, ¿no? Tal vez no en el presente, pero para ti en un futuro. Entonces, por supuesto que ayuda muchísimo y va muy de la mano con el apoyo de estas deducciones en esta declaración anual. Buenísimo. Entonces, para finalizar este tema de la declaración anual, así 1 o 2 tips muy sencillos que les puedas compartir a las personas para que año tras año pues estén preparados y no les tome por sorpresa
la declaración anual o no les tome por sorpresa, híjole, eso que pude haber hecho deducible ya no lo hice deducible, ya no tuve un beneficio. ¿Cuál sería Sí, por el supuesto. consejo? Sí, por supuesto que tengan la firma electrónica, ¿no? Porque incluso si eres asalariado puedes presentar tu declaración anual, puedes tener un saldo a favor, ¿no? Puedes meter estas deducciones personales, ¿no? Y que el SAT te regrese. Entonces el primer tip, que tengas tu firma electrónica, aunque no la uses, ¿no? El que te genere una obligación, porque muchos tienen miedo, ¿no? Es que con eso ya voy a pagar al SAT y demás, ¿no? Eso es una herramienta, un acceso a tu portal del SAT, ¿no? Que si el día de mañana la necesitas, la puedes tener ahí. Podemos decir que la firma electrónica es como el INE, ¿no? El ID. Exacto. Es decir, que tú dices, bueno, pues quiero ir a cualquier lugar y te dicen, oye, preséntame tu identificación. Híjole, no la tengo, me hubieran dicho antes. Sí. Bueno, es lo Eso mismo. Exacto, la firma. para el portal del SAT, y actualmente varias instituciones ya lo necesitan, ¿no? Si quieres, por ejemplo, tu cédula profesional, ¿no? Ya te piden la firma electrónica. Entonces eso es importante. La recomendación es saca tu firma electrónica, ¿no? Son como de las cosas que debes de tener respaldadas ahí en tu Drive, ¿no? Es eso. La otra es que te asegures de que estas deducciones personales, ¿no? Son seguros de gastos médicos mayores, si vas al médico, si vas al nutriólogo, si vas al psicólogo, pidas factura, ¿no? Pidas un recibo de honorarios, porque al final presentas esa declaración anual y el SAT te devolverá una parte. Entonces, que se aseguren de que esos tipos de gastos, esas deducciones personales, sean pagadas por medios electrónicos, tarjetas de crédito, débito, ¿no? Que vayas y pidas esos recibos de honorarios para que el SAT te devuelva, ¿no? Entonces son esas recomendaciones para las personas de manera general, sin ahondar tanto en qué régimen estás y demás. Claro. Saca tu firma electrónica. Si tienes este tipo de gastos, pide factura y paga a través de medios electrónicos. Esa es la recomendación y por supuesto. Muy bien, Carlos, dentro de esta plática que realmente ha sido muy enriquecedora para nosotros y seguramente para las personas que nos están escuchando, tú decías que una de las acciones que has hecho para crecer personalmente y profesionalmente es leer. Sí. ¿Qué libro le recomendarías a las personas que nos están escuchando? Claro, mira, puede sonar cliché, pero una de las, o muy repetitivo, ¿no? Incluso algunos sé que lo odian, ¿no? Lo critican mucho. Pero un libro que realmente cambió mi vida fue Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y sin duda que lo recomiendo. Si quieres iniciar en este mundo de emprendimiento, o simplemente quieres cambiar la mentalidad o conocer otro tipo de mentalidad, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor tampoco la intención, o no todos estamos preparados para ser empresarios, ¿no? Si te sientes cómodo trabajar en una empresa y demás, está perfecto, pero al final el conocer otro tipo de mentalidad es lo importante, ¿no? Entonces, Padre Rico, Padre Pobre, sin duda es un libro que recomiendo, ¿no? Es un libro que cambió mi vida porque, como bien saben, pues hace la comparativa, ¿no? Entre la forma de pensar, ¿no? De un padre y de otro, ¿no? Uno que siempre ha estado muy estructurado, que seas empleado, ¿no? Versus a que seas empresario, ¿no? Entonces eso es algo importante, o sea, uno que trabajes, eso es lo que me marcó mucho, ¿no? Que trabajes duro para hay que trabajar duro, ¿no? En México también tenemos ese de que hay que trabajar duro hasta altas horas de la noche. Digo, sí, es correcto, ¿no? Pero también es trabajar inteligentemente para generar, ¿no? Hay que invertir, hay que saber manejar ese dinero, hay que saber manejar esos billetes, y entonces va encaminado de una buena educación financiera. Sin duda lo recomiendo, ¿no? Porque también son los pininos para tener una buena salud financiera, que sin duda nos falta mucho aquí en México. Ya después hablaremos, ¿no? Tenemos que en la escuela deberían de darnos educación financiera, nutrición, ¿no? Y al menos que nos expliquen qué onda con el SAT, ¿no? Exactamente. O sea, aquí, si me permites hacer un comercial, pues 3 cosas en este comercial. Lo primero es que justamente nosotros tenemos un club de desarrollo personal que se llama la Biblioteca del Vendedor, en donde mes tras mes estamos leyendo un libro, y justamente el libro del mes de abril fue Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Entonces, pues aquí viene este comercial, así que si ustedes se quieren sumar a este club de crecimiento personal, y así hay muchas personas que se están sumando y en colectivo estamos leyendo nuevos libros, ¿no? Pues creo que eso es el primer comercial. Lo segundo es, se necesita educación financiera desde pequeños, y bueno, ¿no? Por otro lado, Andy está dando un curso para niños, finanzas para niños, y bueno, pues si quieres platicar de qué es este curso de finanzas para niños. Así es, pues Finanzas para Niños es el primer taller en Cuernavaca en
en donde los niños aprenden qué es el dinero, cuál es su valor, cómo ellos pueden desde pequeños tener un presupuesto para aprender a utilizar de forma inteligente el dinero. La verdad es que es una iniciativa muy padre que fomenta la educación financiera, esos pequeños pasos que los niños dan y que también el papá lo mueve, ¿no? A poder ser ese ejemplo para los hijos en temas financieros, en temas de poner metas, fijar metas al corto, mediano y largo plazo. Créanme que es algo muy enriquecedor ver niños que ya tienen metas y que a lo mejor no saben exactamente qué significa, ¿no?, la palabra meta, pero que ellos ya tienen idea de lo que quieren más adelante, ¿no? Y que al final el dinero es lo que nos permite lograrlo, porque sí o sí necesitamos dinero para todo. Pero si tú eres ese papá responsable financieramente, yo te invito a que este 18 de mayo asistas junto con tus pequeños a este taller de finanzas para niños aquí en Cuernavaca, Corporativo Cuernavaca. Pueden seguirnos en nuestras páginas oficiales en Yacol Consultoría Financiera, en donde todo el tiempo estamos creando contenido que enriquece a las familias mexicanas y en este tema financiero. Y bueno, el otro comercial pues tiene que ver con este curso, taller que das, que es No le temas al SAT. Sí, justo tenemos dos marcas. Actualmente es Acuantia Consultoría, que tenemos, está enfocado a empresas pues con una mayor facturación, ¿no?, con mayores retos financieros y fiscales, pero también tenemos otra marca que es Contafree, que está enfocado para freelance, ¿no?, para emprendedores, para personas físicas con pocas operaciones, con un servicio de calidad y a un precio accesible, ¿no? Entonces, en esa marca tenemos, entre otras cosas, pues, también capacitaciones, ¿no? Tenemos un curso que se llama No le temas al SAT, en el cual doy los tips o las características básicas que todos los empresarios, incluso todos los contribuyentes, todas las personas debemos de conocer, ¿no? Como les mencionaba, desde oye, conoce las deducciones personales, de que mejor le des al SAT, mejor compren un seguro con Yacol, ¿no? Por supuesto que te va a generar rendimiento en un futuro, ¿no? Cómo aprovechar esos vacíos que tiene la ley, ¿no? Y qué facturar y demás, cuestiones básicas como que debe saber todo empresario. Claro. Pues oye, amigo Carlos, Andy, la verdad es que ha sido una gran charla. Muchas gracias por tu tiempo. Pero antes de despedir, no me quiero ir sin hacerte esta última pregunta. Y, estimado Carlos, a ver, platícanos, ¿quién es esa persona que conoces tú, que nosotros deberíamos conocer y que además la audiencia, las personas que nos están viendo, las personas que nos están escuchando, deberían conocer y deberían escuchar en un próximo episodio? Claro, mira, te mencionaba al inicio, ¿no? Creo que el primer mentor fue mi padre. Me gustaría que lo conocieran. ¿Por qué? Porque él es especialista en el sector del campo. Entonces, hablamos mucho de los empresarios en seguros, en finanzas, los empresarios de cuello blanco y todo ese rollo, ¿no? Claro. Pero en el campo, que también es un sector importante en México, ¿no?, y que es un reto el emprender desde ahí, es interesante el conocer, ¿no? Entonces yo creo que una persona, les dije, que ha regido mi vida empresarial, personal, por supuesto, ha sido mi padre, y sería una invitación, estaría interesante para que les hablen la parte cómo emprender en el campo, ¿no? Cómo, con esos retos que se tienen, ¿no? Desde, oye, pues, personas, sí, cómo trabajar con esas personas, cómo afrontarte a los riesgos con esas altas y bajas financieras, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante porque, digo, puedes incluso ver muchos podcasts de los grandes ejecutivos, ¿no? Pero no de los grandes empresarios, ¿no? Pequeños grandes empresarios del campo. Entonces, sin duda, Adalberto Martínez podría ser una opción. Buenísimo. Pues va a ser nuestro próximo invitado aquí. Será un gusto pues compartir este espacio con él. Y pues muchas gracias, Carlos. Pues ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora. Pero pues se nos ha agotado el tiempo. Yo quiero invitarles a los que nos están escuchando que nos sigan en nuestras redes sociales, Seguros y Billetes. Sigan a Yacol Consultoría, sigan a Acuantia. Por ahí en nuestras redes sociales les vamos a estar haciendo las menciones para que también puedan seguirles. Y pues esto fue todo por hoy.